Queridos hermanos, en esta Eucaristía oramos por nuestra patria. De manera particular, oramos en acción de gracias por un nuevo aniversario de ordenación presbiteral de Monseñor Darío Quintana, nuestro obispo auxiliar, para que al celebrar estos 24 años de sacerdote, el Señor renueve su corazón de padre y pastor al servicio en nuestra Iglesia diocesana como obispo auxiliar. Rezamos por Perla, su mamá, pedimos por todas sus intenciones. Rezamos también por la salud de Carlos Ernesto, Gerardo, Oscar, por la salud de todos los enfermos, especialmente de COVID. Rezamos por el personal de salud, sanitario y los agentes pastorales que están en primera línea. Encomendamos a Dios que nuestras autoridades provinciales puedan rever esta medida injusta y desproporcionada del 2 de mayo de no permitir el culto en fase 3, para que el Señor les dé espíritu de conversión y podamos en fase 3 ejercitar nuestro culto con libertad. Rezamos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, Abraham Girala, Esther Viquet de Girala, Carlos Roca, y por las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar estos divinos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre Santo, que me has elegido para participar del sacerdocio eterno de Cristo y servir a tu Iglesia sin mérito alguno de mi parte, concédeme la gracia de predicar el Evangelio con firmeza y mansedumbre y ser un dispensador fiel de tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». «Entonces, ¿qué bautismo recibieron?», les preguntó Pablo. «El de Juan Bautista», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con el bautismo de penitencia.
diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. El Señor, en su santa morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: «Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios». Jesús les respondió: «Ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se nos presenta en el Evangelio de Juan la hora de pasar de este mundo al Padre. Estamos leyendo en estos últimos días los discursos de la despedida de Jesús y mostrando distintas funciones del Espíritu Santo que Jesús promete a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya para enviarles al Parácletos, aquel que está llamado a estar al lado de ustedes. Por eso le decimos el abogado, el defensor, así traducimos su nombre. Él vendrá a enseñarles todas las cosas. Es la función docente que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. ¿Cuáles son los caminos del Señor? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es su voluntad? Esta es la gran misión que tenemos, o la gran tarea del cristiano, de discernir, de escudriñar la voluntad del Señor, que muchas veces se presenta no inaccesible, pero sí silenciosa, misteriosa, extendida en el tiempo, en su expresión y manifestación. Sin embargo, es una promesa de Dios de que el Espíritu Santo nos enseñará todo. Ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Nuevamente, esta conciencia en el evangelista Juan de que la hora de pasar de este mundo al Padre es el motivo de dar gloria. La gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, verdadero Dios, es ofrecer su vida en la cruz por nosotros. Y a través de este sacrificio único, verdadero y redentor, asume su glorificación y participa de la gloria junto al Padre y al Espíritu Santo, conformando nuevamente esta realidad de la Santísima Trinidad. Jesús sentado a la derecha del Padre, el lugar del Hijo Eterno de Dios. Esto lo dice Jesús para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y esto lo relacionamos con la primera carta de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos relata este viaje apostólico de Pablo atravesando la región interior y llegando a Éfeso. Pablo tendrá que experimentar sufrimientos y hasta la expulsión de la sinagoga por parte de sus conciudadanos, de los judíos. Estos eran apóstatas por no conservar la fe de Israel. Sin embargo, su predicación llegaba a los corazones de las nuevas personas que su mensaje llegaba. Y así vemos en estos días cómo se van realizando distintas conversiones de personas paganas, de otras experiencias religiosas distintas a los judíos. Muchas veces la persecución y la incomprensión es una realidad y surge hasta de nuestros propios ambientes.
de nuestras propias familias, de nuestros propios amigos, de nuestros ambientes más cercanos. En toda comunidad cristiana lo primero que tenemos que vivir es el espíritu de la concordia, es decir, unir nuestros corazones, que muchas veces están sometidos a nuestras mezquindades y deseos más bajos, por los cuales debemos elevarlos hacia Dios. Así rezamos al inicio de la plegaria eucarística: levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justamente, dice San Agustín, que esta expresión, este deseo de alzar el corazón hacia Dios, es para que entre comillas, se divinice, es decir, guste de las cosas de Dios. Porque el corazón, cuanto más terreno, cuanto más pegado al suelo, cuanto más apegado a las cosas mundanas, se vuelve cada vez más mundano. Por eso debemos permitirnos levantarnos, alzarnos hacia los proyectos de Dios. Y todos sabemos que los caminos de Dios son estrictos, son exigentes, son distintos, son santos, separados de las realidades muchas veces humanas, pero al mismo tiempo prometen para nosotros gozos totalmente insospechados. Son los gozos del Espíritu Santo, los frutos que vamos a conmemorar, a revivir y a regocijarnos en la solemnidad de Pentecostés, esta efusión constante que tiene el Espíritu Santo en su Iglesia y sobre cada uno de nosotros. Es la experiencia y el testimonio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando hablamos en nombre del Señor y en sintonía total con su voluntad. Es el testimonio de credibilidad en el corazón de cada uno de nosotros, que cuando decimos, hablamos, predicamos con hechos y palabras el mensaje de Jesús, el Espíritu Santo ratifica en nuestro corazón que esto es verdad, que esto es auténtico, que vale la vida entregarse por su mensaje. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía sentir en todo momento la presencia del Señor, aún en los momentos más difíciles. No estoy solo, el Padre está conmigo, pero les digo esto para que encuentren la paz en mí, aún cuando tengan que sufrir. Que esta realidad de la presencia constante de Jesús en cada uno de nuestros corazones y esta promesa de presencia espiritual en la Iglesia no sea nunca abandonada y al contrario sea potenciada a través de la concordia, de la solidaridad, de la compasión y del mensaje diáfano a todas las naciones. Que así sea.
vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. Yo sin que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Un barro dócil que confíe en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al sol, lo nuevo que se vuelve la existencia. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Yo sin que te conozca. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. Yo sin que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele confianza a mis tiempos. Y tenele confianza a mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y volvete también alfarero. El día a día es un taller simple y fraterno donde imaginar lo valioso y lo bueno, donde modelar pacientes el diseño de lo nuevo. Volver al barro es consagrar lo cotidiano, es involucrarse, quedando embarrados es cuidar y amar el rostro bello y frágil de lo humano. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele confianza a mis tiempos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te pedimos que acrecientes en nosotros la entrega a tu servicio, para que por tu bondad lleves a feliz término lo que gratuitamente nos has concedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos, y ante sus ojos fue elevado al cielo
para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con mi hermano Darío, obispo auxiliar de nuestra Iglesia particular de Mar del Plata, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
sintiendo la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas, digamos la oración que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sin que el dolor nos haga
Oremos. Padre Santo, al recordar para gloria de tu nombre el aniversario de mi ordenación sacerdotal, he celebrado con alegría este misterio de la fe, para llegar a ser lo que he celebrado sacramentalmente en este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de que Monseñor Darío nos dé la bendición final a todos nosotros, le voy a hacer la bendición especial en este día, a la cual nos sumamos de corazón, todos nosotros, para pedir por su vida y por su servicio. Señor Jesús, por la acción de tu Espíritu, te pedimos que bendigas a tu siervo Darío, para que al renovar hoy su ministerio presbiteral, pueda ser fortalecido en su servicio episcopal como auxiliar de nuestra Iglesia particular. Atendé sus intenciones, potencia siempre sus carismas, sus capacidades, su servicio, y que tu gracia, Señor, lo asista siempre en el servicio del pastoreo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Monseñor Gabriel y a todos los sacerdotes que hoy concelebran esta Eucaristía en el estricto protocolo. Gracias a los fieles y a los que se unen a las redes. A todos les he pedido que no vinieran a la Eucaristía, sino que se podía seguir por la transmisión, para ser respetuosos ante las medidas que nos imponen los que nos gobiernan, aunque nos parecen injustas y desproporcionadas. Hace unos días que estuvimos, como les dije, el martes en la jornada del clero, la semana pasada, desde el lunes hasta el jueves, con expositores muy buenos que nos han hecho reflexionar sobre el discernimiento, la evangelización renovada, la catequesis renovada, transformadora, temas tópicos de nuestro espíritu sinodal, que el Señor dispuso a través de esta pandemia ir postergando y que finalmente hemos puesto fecha para el próximo año, donde el Espíritu Santo nos sigue hablando y nos sigue suscitando temas en nuestra Iglesia diocesana, a los cuales y a las cuales tenemos que ir escuchando también con atención en nuestro corazón y en nuestro pueblo. Y esta es una tarea importante de discernimiento que tanto fieles como pastores debemos hacer. Y en estos días, y en esos días, y hace unos días, estoy pasando por un momento de desolación. Consolaciones nos da el Señor y desolaciones nos la permite. Nunca se sabe por qué, y ahí está el tema del discernimiento. Ayer estuve en un momento profundo por lo menos de tristeza humana. Y antes de acostarme, en las vísperas de mi ordenación sacerdotal, traté de ponerme en oración. Sin duda que hay dos cosas que me animan. En primer lugar, la vocación sacerdotal y hoy episcopal, es decir, la plenitud del sacerdocio de Cristo. Recordaba una frase hoy viendo algunas fotos de la ordenación del santo cura de Ars: me arrodillé consciente de mi nada
y me levanté sacerdote para siempre. Y esto lo he tenido presente en estos 24 años de vida sacerdotal, más los años de formación, la profesión religiosa, que fueron momentos también de dudas y de aciertos, cada paso que se iba dando dentro de la orden a través de la consagración, primero temporal y después solemne, a Dios para toda la vida. Me conforta y creo en el llamado de Dios. Y algo que también me consuela es el cariño y la oración de mis hermanos consagrados, sacerdotes. Esta pequeña concelebración dan signo de la alegría, de la entrega en la vida diocesana, en la vida sacerdotal, en la vida de entrega, junto a todos los fieles. Y como les decía antes de acostarme, no quería, aunque a veces es irremediable, pero no quería acostarme con un sentimiento de tristeza como me invadía. Y me llegó, por medio de las Madres Carmelitas, un posteo de Facebook con esta canción que les puse en el ofertorio. En realidad lo ejecutó la hermana Mónica, pobre. Seamos pacientes con el barro, con nuestro barro, seamos pacientes con los tiempos de Dios. Y me ha generado no digo un consuelo total, pero sí una tranquilidad espiritual. Hoy me levanté a la mañana rezando y pidiendo al Señor esta disponibilidad. Creo que esa es la palabra que el Señor me inspiró esta mañana, la disponibilidad en mi servicio, en mi entrega, en reconocer lo poco que somos, que siempre lo he tenido muy en cuenta, ante la grandiosidad del misterio al cual el Señor me llama. Hoy renuevo en esta Eucaristía mi alegría y mi consagración a Dios en la vida sacerdotal y en la plenitud del orden sagrado a través del episcopado. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Pido al Señor ser paciente con mi barro y paciente con los tiempos que Dios quiere en los cuales estoy transitando. Junto a todos ustedes, me encomiendo a la Santísima Virgen. Fui ordenado en la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación de la ciudad de Buenos Aires. Allí la Virgen mira tiernamente, junto a la imagen de Santa Mónica y de San Agustín, a los hijos que imploran su bendición. Transportado espiritualmente a ese lugar, a ese altar, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Glorioso San José, Ruega por nosotros. Santos Pedro y Cecilia, Rueguen por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Monseñor Darío va a saludar cuidando el protocolo y manteniendo la distancia.
aquí delante del comulgatorio a los fieles que se quieran acercar con el debido cuidado. Gracias.